Bienvenidos a Crianza Reverente. Yo soy Susie Bixby, tú y tus hijos delante de Dios. Bueno, no soy Susie Bixby, de hecho soy Mateo, pero este sí es el podcast Crianza Reverente y bienvenidos a Crianza Reverente. ¿Por qué algo diferente el día de hoy? Será diferente, es obvio, porque estoy empezando yo, ¿verdad? Es diferente porque el día de hoy estamos celebrando el episodio número 100. No sé si te diste cuenta cuando te pusiste a escuchar, pero hoy es el episodio número 100. Y quisimos hacer algo un poquito diferente para celebrar la gracia de Dios en este ministerio. Se dice rápido, 100 episodios, pero pues no ha sido un proceso siempre fácil. Y entonces cuando Susie me estaba comentando que quería hacer algo un poquito diferente, le sugerí, bueno, por 99 episodios, tú o has hecho el episodio sola o has entrevistado a alguien más. Entonces, ¿por qué no permites que yo te entreviste a ti? Y entonces, pues, me sorprendió porque dijo que sí. Me confió las riendas de Crianza Reverente. Y entonces aquí estamos el día de hoy. No tenemos ni idea de qué va a pasar, pero pues aquí estamos. Hola Susie, bienvenida a Crianza Reverente. Gracias, es un placer siempre que puedo estar en el podcast de Crianza Reverente. Bueno, pues aquí estamos detrás de micrófonos. Creo que hemos hecho un episodio por video solamente. Sí, el de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas hace algún tiempo. Entonces, la mayoría de las personas que escuchan el podcast realmente solamente te conocen como una voz detrás del micrófono. Pues yo te conozco un poquito mejor que eso, pero quisiera que tus escuchas pudieran conocerte un poquito más. Entonces, cuando escuchan tu voz, es probable que algunos detectan que sí, hay un poquito de acento en el español, sí, cómo lo hablas. Entonces, ¿por qué no les cuentas pues un poquito de tu trasfondo, cómo llegaste a hablar español, para que te conozcan un poquito mejor? Sí, creo que el apellido también a veces hace notar un poquito. Que quizás provengo de otras partes, ¿verdad? Pero bueno, mi apellido es Bixby porque estoy casada, obviamente, contigo. Mi apellido fue Chapman y nací en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Padres creyentes que servían a Dios en el ministerio, gracias a Dios. Tengo 5 hermanos. 6 hermanos crecimos juntos en ese hogar, y cuando yo tenía 12 años, mi papá nos dijo que íbamos a dejar el ministerio en Carolina del Norte, hacer el proceso de levantar apoyo económico para ser misioneros al país de Chile. Entonces, con 16 años de edad, me fui a vivir al país de Chile. Y una pregunta, ahí fue. ¿Comen mucho chile en Chile? No. Comen un poquito, se llama ají. Ají. Creo que en Perú también le dicen ají. Muy bien. Y de hecho hay bastantes chilenos que escuchan, entonces ahí me encanta la comida chilena. Ahí, un día voy a regresar. A los chilenos que no comen chile. Nada que ver, Chile con Chile. Entonces fui a Chile a vivir a los 16 años y solo viví 2 años porque luego pues me tocaba regresar a la universidad. Pero yo me fui con ese propósito de que yo iba a hablar español. Yo no sabía por qué el Señor me estaba dando esta oportunidad de aprender el español, pero yo iba bien propuesta, decidida, ¿verdad? Sí. Decidida en mi mente, y el Señor me dio amigos de mi edad que me ayudaron a aprender. Quién sabe si me enseñaron todas las palabras bien, pero ahí salí de ahí hablando español. Pero no solamente hablando español, sino amando a las personas de Latinoamérica, ¿verdad? Me encantó la cultura. Siempre desde que regresé a estudiar tenía ese deseo de regresar a alguna parte donde yo podía servir a Dios en el mundo de habla hispano. ¿Y estudiaste en una universidad cristiana? ¿Qué estudiaste? Estudié mercadotecnia. Muy bien, mercadotecnia. Administración de empresas con énfasis en mercadotecnia. ¿Y cuál fue el evento más importante de tu estudio, de tu tiempo universitario? Un día, tuvimos bastantes amigos. Era una universidad donde se hablaba inglés, obviamente, pero había un buen grupo de estudiantes que o habíamos aprendido español o veníamos de países, ¿verdad?, donde se hablaba español, y entre esos amigos estuvieron los Bixby. Primero tu hermano,
mayor Ujú, y luego te ujú. conocí a ti y pues de una amistad salió algo muy bonito. Muy bien, qué bueno. Entonces, después de la universidad, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Sí, pues teníamos planes, ¿verdad?, de servir a Dios y queríamos, no porque no nos gusta Estados Unidos, pero porque los dos, de hecho, tú habías crecido en España, ¿verdad?, como un norteamericano, pero crecido en España, entonces teníamos ese deseo de ir quizás a España o donde el Señor nos llevara. Entonces, después de unos años, llegamos a Monterrey, México, en la gracia del Señor, principalmente para trabajar con una universidad cristiana. Y aquí, casi 20 años después, estamos todavía colaborando en la Universidad Cristiana de las Américas. Muy bien. Y ahora nuestros hijos son alumnos en la Universidad Cristiana. Aarón era un bebé de 6 semanas de edad cuando llegamos a México. Y ahora él es alumno de tercer año de universidad. Increíble. Increíble, No sí. lo puedo creer. Sí. Y entonces Ana está en también su segundo año en la universidad y David, el tercero de nuestros hijos, está todavía en preparatoria. Bueno, algunas preguntas así para que te conozca un poquito. ¿Color favorito? Rojo, rojo y rojo. Puede ser rojo oscuro, puede ser rojo un poco más brillante, pero rojo. De los muchos novios que tuviste, ¿cuál fue tu favorito? Uno solo, Mateo. Ah, ok, muy bien. ¿Cuánto pesa? Ah, no, perdón. Esa pregunta no era para Oye, te crianza voy a quitar el reverente. derecho de micrófono. ¿Cómo pasas tu tiempo durante un día normal? Obviamente tienes crianza reverente, pero no es un trabajo de tiempo completo. Entonces, ¿cómo Que pasas tu no es tiempo? un trabajo de tiempo completo, ¿tú Bueno, crees? a veces casi. No, tienes razón. Gracias a Dios, siempre he podido ser ama de casa, ¿verdad? Nunca he tenido que trabajar fuera de la casa, y digo tenido que porque me encanta poder dedicar mi tiempo. Entiendo que no es algo malo tampoco, y creo que hubiera podido también disfrutar eso, pero estoy muy agradecida porque he pasado todos los años de crianza de mis hijos en casa con ellos, y un día normal es un día probablemente muy normal para muchas personas, para muchas amas de casa, ¿verdad? Es cocinar, limpiar, me gusta mucho estudiar la Biblia, tratar de estar preparando materiales para lo que se ofrezca. Me gusta mucho reunirme con hermanas de la iglesia o señoritas de la universidad y poder platicar. Pues con 3 adolescentes en casa, creo que todavía es mucho tiempo también de crianza, aunque sí cambia, pero es... Sí, otra etapa, pero el trabajo pues sigue. Tengo las mañanas en casa para hacer lo que necesito hacer, y ya después de la comida en adelante trato de estar con ellos, ¿verdad? A veces tocas el piano, estás... Sí, me gusta mucho tocar el piano en la iglesia y también a veces acompañar a los coros o la orquesta de la universidad. Eso es algo que me gusta mucho también. ¿Qué es lo que menos te gusta de ser ama de casa? Limpiar la Pues, habitación por mi esposo. Diría que es planchar, pero ya no plancho. Es verdad, es verdad. Compro ¿No plancha? camisas de esas que son fácil, ¿cómo se llama? De esas que salen de la secadora sin planchar. Que no se Aquí, arrugan. ahora sí estamos confesando. Entonces, eso, planchar realmente es una de las cosas que menos me gusta. Y creo que barrer, pero tiene más que ver con mi espalda que con el hecho de barrer. Pero bueno, pues son las realidades de lo que tenemos que hacer. Bueno, si pasamos al tema de crianza reverente en sí, del podcast, y es lo que vamos a hacer, conocer un poquito a Susana el día de hoy, y luego hablar un poquito del podcast. No hay realmente un contenido así muy, muy grande, pero el primer episodio fue en mayo del 2019 aproximadamente. Así es. ¿Cómo empezó Crianza Reverente? ¿Por qué viste la necesidad? ¿Cómo nació el deseo de tener este ministerio? Pues, creo que fue un proceso de varios años, porque hemos trabajado ya casi 20 años en una universidad cristiana. Llegamos a conocer a muchos jóvenes, ¿verdad? Y luego, pues,
vienen a una universidad cristiana y ¿qué sucede? Pues encuentran a un novio, una novia cristiana, se casan y forman parejas cristianas. Y a muchas de esas alumnas tuve el privilegio de impartirles una clase sobre la feminidad bíblica. Entonces siempre habían preguntas muy generales sobre la crianza. Pero después, 5 años después, por ejemplo, graduadas y casadas, de repente me empezaban a escribir y preguntar: pero hermana, ¿cómo se maneja esto? ¿Y cómo se debe hacer esto con un bebé, con un niño? ¿Qué tal los berrinches? Y muchas preguntas empezaron a surgir. Y en general era simplemente llamadas, contestarles lo mejor que uno puede, recomendar un buen libro, ¿verdad? Todo eso. Pero entre esas amigas jóvenes, varias de ellas empezaron a pedirme más. No solamente por ellas, sino por sus amigas. Decían: hermana, si empieza un grupo de Facebook donde usted puede como compartirnos consejos o nosotros podemos hacer preguntas y usted nos contesta. Bueno, sabemos cómo son los famosos grupos de Facebook, ¿verdad? Yo tuve que orar mucho yo dije, bueno, eso lo tengo que poner en oración. Y al ir orando, yo creo que esas peticiones de ellas me hicieron empezar a orar. Nunca me había visto como una persona que iba a hacer más que simplemente, no sé, compartir de mis experiencias con chicas que yo conocía, ¿verdad? O con mamás o hermanas de la iglesia. Pero al entender lo que esta generación estaba enfrentando, me di cuenta que ya no es como, por ejemplo, cuando tú y yo tuvimos bebés pequeños. Estas amigas mías nacían sus bebés y de repente todo el mundo, no solamente sus amigas, sino el internet, sí, como si fuera un ser, ¿verdad? El internet les estaba bombardeando con todo lo que tenían que hacer y no hacer con sus hijos. Y no solamente eran cosas que hacer, eran filosofías. De repente ahora el niño no puede hacer nada malo, nace bueno. De repente el niño nace sabio. Y todas estas filosofías. Y yo recuerdo un día como que me chocó el hecho de que estas mamás jóvenes, en especial, estos padres jóvenes, tienen que lidiar o enfrentar algo que yo simplemente no enfrenté. O sea, yo crié, especialmente los años de nuestros hijos pequeños, yo crié a mis hijos como sin mucha, ¿cómo se dice? Como sin que muchas personas intentaran interferir. Quizás recibimos enseñanza, leímos buenos libros, pero era como algo de nosotros. Y de repente ahora la crianza es de la comunidad, pero no de una manera sana, ¿verdad? La comunidad del internet y todo está diciendo a todos lo que tienen que hacer. Entonces, esas mamás están teniendo que enfrentar muchas ideas que son quizás buenas o quizás malas. Tienen que filtrar mucha más información de la que las generaciones anteriores han tenido que filtrar. Sí. Y yo al principio yo leía cosas, ¿verdad?, que compartían. Y esa reacción, ¿verdad?, de las mamás más grandes, de que, ay, pero ¿por qué creen cosas así? Como que no se dan cuenta que eso es ridículo o que eso no es bíblico. Y luego yo me preguntaba, ¿pero cómo se van a dar cuenta? Porque la verdad es que la manera en que se dicen las cosas suena muy bien. Uh-huh. Y ahora la palabra de médicos y psicólogos y todo ese tipo de personas especialistas en educación tienen como más renombre, la gente les hace caso. Entonces, en lugar de como verlo como algo, no sé, ridículo, yo me di cuenta, eso no era una reacción correcta. Yo tenía que preguntarme, ¿cómo puedo ayudar? Y la verdad, nunca me imaginé que iba a hacer un podcast. De hecho, yo no recuerdo de dónde salió la posibilidad de grabar un podcast. Yo no recuerdo si alguien me lo dijo en broma. Yo jamás me puse a orar, Señor, permíteme hacer un podcast. O sea, yo pensé que era mucho más complicado todo lo del audio y todo. Y sí es complicado, pero no sé, yo lo veía como algo muy lejos. Pero poco a poco, al ir orando, no sentí paz con la idea de solamente un grupo de Facebook. Pensé en un blog y ya después de bastante oración, obviamente de hablarlo entre nosotros, tú y yo, pues quedamos en que un podcast. Y al buscar nos dimos cuenta que, bueno, no tienes que tener mucho equipo costoso,
como que no tienes que saber muchísimo, tener una licenciatura en audiovisual, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y pues entonces me puse a investigar y trabajar en eso. Y entonces aquí estamos con crianza reverente. ¿Por qué el nombre crianza reverente? Sí, buena pregunta. Creo que quería algo muy corto así, usando la palabra crianza, porque parte de lo que veía eran las modas de crianza respetuosa, crianza con apego, crianza positiva. Y observé que muchas veces no vemos a la Biblia o el cristianismo como un conjunto de creencias y filosofías que deben regir todo lo que hacemos. Entonces yo quería comunicar la idea de que no es que soy creyente y ahí veo cómo le hago y tomo de todos y como que hago mi propia filosofía de crianza, ¿no? O que sigo la más popular. Que la Biblia sí nos da, el cristianismo nos da una filosofía de crianza basada en la Biblia. Entonces el nombre así cortito con 2 palabras así fue por eso. Y la palabra reverente, yo buscaba algo que comunicara la idea de estar delante de Dios. O sea que la crianza no es algo que hacemos aparte de nuestra vida cristiana. Exacto. O sea, que lo que yo hago con mis hijos el domingo a las 11 de la mañana en la iglesia no es más importante que lo que yo hago con mis hijos a las 8 de la noche cuando los voy a dormir o a las 7 de la mañana cuando leemos el devocional. O sea, como que todo el tiempo estamos delante del Señor y Dios nos pide vivir en reverencia, en adoración. Entonces, sentí que esa palabra reverencia puede estarnos constantemente recordando que hay una manera de criar que adora a Dios. Que le da el lugar que Dios merece en el hogar. Y espero, o sea, esa es la meta, ¿verdad? Para crianza reverente, espero que se logre, aunque a veces hablamos temas como muy diarios, ¿verdad? Cotidianos. Esa es la meta, que entendamos que no necesitamos las filosofías humanas. Podemos quizás a veces tomar cosas buenas, pero que no deberíamos de estar defendiendo una crianza respetuosa, una crianza con apego. O sea, deberíamos de entender la crianza que proviene de la instrucción de Dios. Junto con la crianza reverente hay algunos principios que son el fundamento de este ministerio. ¿Quieres mencionarlos brevemente? Sí, recuerdo cuando estábamos planeando, ¿verdad? El comienzo del podcast, yo tenía una carga, bueno, entre los dos también, ¿verdad? Lo hablamos, de que estuviéramos bien seguros sobre qué íbamos a basar, porque la verdad es que las mamás en especial tenemos muchas opiniones sobre muchas cosas y a lo mejor yo hice cosas diferentes con mis hijos que otra mamá no necesita hacer, pero que tiene que haber algo que es fundamental. Entonces, sí, quiero mencionarlos porque creo que a veces no he sido tan intencional como debería de estar regresando siempre a estos principios en los episodios. Entonces, por si alguien no los ha escuchado, de hecho, en la página crianzareverente.com tú puedes ir a la pestaña que dice principios y ahí los puedes ver. Pero decidimos establecer expresar estos principios. El primero es que Dios es el creador y la autoridad absoluta sobre la familia. Y obviamente pues de ahí parte todo, ¿verdad? Y luego que queremos enfatizar mucho la palabra como el recurso esencial y suficiente para la crianza. Y yo quise incluir por muchas razones, pero en parte porque mamás decían cosas como, es que la Biblia no me dice qué hacer en tal situación, no me dice cómo debo hacer tal cosa. Y yo quisiera que todo padre y toda madre recordáramos que la palabra es suficiente, es el recurso esencial. Uh-huh. Y luego, obviamente, el principio de la reverencia, que es un estilo de vida. Y ese estilo de vida también debe estar en la crianza. Y luego pusimos también el número 4, es la familia. ¿Y por qué existe la familia? La familia fue creada y originalmente para extender el reino de Dios en la tierra. Y eso es algo como, yo a veces cuando pienso, ¿qué sueño tengo para crianza reverente? Y
pudiera tener sueños grandes de cuántos escuchas o lo que sea, pero yo trato de imaginar como un corazón tras otro dentro de hogares cristianos siendo alcanzados con la verdad de la palabra, y eso hace que se conviertan en seguidores de Cristo. Entonces el reino de Dios en ese sentido está siendo extendido, y es algo escondido, no es algo público, pero hogar por hogar, iglesia por iglesia, las familias están siendo fortalecidas y hijos están siendo salvos, porque Dios salva a muchos hijos cuando crecen en un hogar donde el evangelio es central. Claro. Entonces Sí. eso es, no sé, como parte de esa meta. Y luego los últimos 3 tienen que ver con los hijos, los padres y la meta. Y los hijos son obviamente personas independientes y pecadoras. Su necesidad más grande es de arrepentimiento y fe. El mundo dice muchas cosas acerca de lo que los niños necesitan, pero y que los padres tienen un rol importante, y eso es que son autoridad en el hogar. Eso no es muy popular, ¿verdad? No, Son autoridad en el hogar, y su autoridad es limitada en el sentido de que esa autoridad es para disciplinar y discipular. Ese es el tipo de autoridad que Dios quiere que el padre ejerza. Y tener los dos elementos, ¿no? De disciplina, sí, pero de discipulado eso, también. sí. Y eso creo que ha faltado históricamente, ¿verdad? Tradicionalmente en muchos de nuestros hogares cristianos hemos enfatizado mucho la disciplina a falta del discipulado, o a veces, como reacción, creemos que con puro discipulado y sin disciplina, y necesitan estar esas dos cosas ahí. Y por último, que obviamente la meta es criar creyentes que glorifiquen a Dios y disfruten de Él para siempre. Y obviamente nosotros nos salvamos a nuestros hijos, pero creo que es que podemos tener esa meta. Yo quiero criar creyentes, y creyentes que glorifiquen a Dios. Creo que si solamente tomáramos esos 7 principios y los aplicáramos en nuestro hogar, nuestra crianza sería muy diferente de lo que es en muchas ocasiones, en muchos hogares, ¿verdad? Sí, muy diferente. Entonces estos principios son muy importantes. Creo que los primeros episodios, ¿verdad?, fueron sobre estos principios. Sí, creo que el 2 y 3 o el 3 y 4, sí. Por ahí, 2, 3, 4. Entonces, estos son los principios. ¿Cómo preparas los episodios? ¿Qué proceso tienes que seguir? ¿Cuánto tiempo inviertes para desarrollar un episodio? Creo que eso ha variado mucho. Me he sorprendido de cómo el Señor obra en muchas maneras diferentes. Han habido ocasiones cuando de repente me viene una idea a la mente y muchas veces estoy leyendo la Biblia, por ejemplo, y pienso, wow, esto aplica a los padres. Y empiezo a escribir y sale un episodio, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones es más planeación. Entonces trato de siempre estar poniendo en oración, ¿verdad? Que considerando comentarios, preguntas que llegan. Al principio era más como, ¿qué bases queremos establecer? Hay cosas de la crianza que hay que decirlos y hay que repetirlos. A veces hemos hecho episodios, por ejemplo, el de Halloween, como respuesta a muchas preguntas que han llegado. Hemos hecho episodios durante la pandemia, dirigiéndonos a ciertas necesidades. Pero cuando ya tenga como una idea de una serie o de un episodio, también decidimos si lo voy a hacer yo o si va a ser con un invitado. Entonces también es orar, ¿verdad? Orar que el Señor mande los invitados que puedan hablar específicamente de ese tema, y luego preparar preguntas basados. Trato siempre de pensar en qué dice la Biblia, ¿verdad? Pero qué dudas y preguntas son comunes, qué inquietudes hay en nuestros corazones y qué está diciendo el mundo, ¿verdad? Trato de contestar la pregunta o el argumento que el mundo genera. Exacto. Cada tema, y obviamente ciertos temas lo requieren más que otros, pero cada tema trato de acercarme al tema con eso, y que sea práctico, pero que siempre estemos fundándonos en una verdad, ¿verdad? En lugar de simplemente haz esto y no hagas esto.
Trato de evitar eso. Entonces, sí, los episodios, o sea, la preparación misma es un proceso simplemente de sentarme cuando tenga oportunidad de hacer algunos apuntes, buscar leer quizás una parte de algún libro que tenga que ver con el tema o buscar artículos, hablar con algún conocido o amigo con más experiencia. Pues la verdad varía bastante por episodio. Y quiero decir que estoy muy agradecida porque casi siempre, casi sin excepción, cuando le he pedido a alguien que si puede apoyarnos, que si lo puedo entrevistar para ayudarnos, siempre hay mucha disposición. Y creo que hay muchas personas que queremos ver a las familias fortalecidas, ¿verdad? Y estoy agradecida porque 100 episodios nunca pude haber hecho yo sola. Claro, claro. Estoy muy agradecido por poder como beneficiarnos de sabiduría a veces como variada dones que el Señor ha dado a otras personas. Sí. Cuando pensamos en crianza reverente hay muchas facetas. Está, sí, la preparación de los podcasts, luego hay que grabarlo, luego hay un audio que preparar, pero luego también se suben a diferentes plataformas, luego tenemos arte. La página de internet, tenemos Facebook, hay Instagram, hay artículos que se suben. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos empleados tiene Crianza Reverente para hacer todas estas cosas que se hacen? 0. Entonces, ¿tú lo haces todo? No, gracias a Dios. Al principio sí. Y lo más difícil para mí fue la edición del audio. Grabar el audio no es nada. Sí. Pero la edición eso fue una de esas cosas que yo sentí que mientras más lo hacía, peor lo hacía. Me salía peor. Y el Señor en su gracia ha provisto a alguien que a bajo costo me edita los audios. Y Él es una bendición, no nos cobra mucho y es muy bueno en lo que hace. Y el Señor ha provisto siempre algo de ingreso extra que se puede aplicar a eso. Pero eso es el único gasto fijo que Crianza Reverente tiene, porque hay varias hermanas en Cristo que me ayudan como a organizarme un poco, editar artículos, escoger frases para poner en redes sociales. Las transcripciones son un enorme trabajo. Hay 3 o 4 hermanas que se turnan para hacer la transcripción. Y si no sabes qué significa eso, es ponerte a escuchar el audio y a escribir. Escribir en tu computadora. Y las transcripciones son entre como 3.500 y 5.500 palabras. Y luego hay otra hermana que me las revisa, me pone en el formato correcto. Realmente el Señor ha provisto de varias voluntarias y estoy muy agradecida. Y pues esa es la manera en que Él ha provisto. Pero tienes razón, son muchos pasos. Y a veces sí uno puede sentirse abrumado, pero es como hábitos también de estar en una rutina y el Señor nos ayuda. Este año estamos agregando un correo semanal. Si alguien dice, la verdad no me gusta mucho estar en redes sociales, pero no recibo el material, entonces ahora estamos ofreciendo, te puedes apuntar, después ponemos el enlace aquí en el episodio, pero te puedes apuntar y cada viernes puedes recibir el artículo y el enlace del podcast en tu correo. También agregamos eso. Entonces salen los episodios y luego llegan algunos mensajes, ¿verdad? ¿Cómo son esos mensajes? Llegan muchos, los lees, los contestas todos y quizás luego quizás al final puedes comentar cuáles son los mensajes más comunes, los comentarios más comunes que recibes. Sí, desde la página recibimos mensajes. Si vas a la página hay un formato ahí de contacto y normalmente muchos de esos mensajes simplemente son de agradecimiento y la verdad no puedo responder a todos, claro, pero sí agradezco cuando las personas escriben y es de mucha bendición cuando expresan exactamente lo que el Señor está haciendo, porque es como que esa meta que tenemos, ¿verdad?
como que te puedes imaginar, aunque no conoces a las personas que te están escuchando, sabes que son personas reales y que el Señor está obrando en ellos. Entonces, eso es una gran bendición. En Facebook y en Instagram recibimos a veces mensajes directos y trato de responder, especialmente si veo que es un tema que no hemos podido tratar. A veces trato de responder con un enlace a algo que ya hemos hecho, que contesta. No se puede responder a todos y la mayoría de los mensajes son positivos. Qué bueno. Son de agradecimiento. Sí, a veces hay quejas o sugerencias y también agradezco que las personas manden sugerencias o que me corrijan, ¿verdad? Claro que quiero crecer y quiero mejorar en eso. Y entonces, si estás escuchando y tienes alguna sugerencia para algún tema, para un episodio, lo puedes enviar. Si quieres ayudar o apoyar de alguna forma, también puedes escribir un mensaje y eso también será siempre bien De hecho, recibido. la serie de ideología de género que estamos en medio de ahorita de esa serie es un resultado de muchos mensajes y preguntas acerca del tema. De todos los episodios, ¿cuál es el que más se ha escuchado? El primero. ¿El primero? Sí, el primero. Fíjate, los primeros 5. El quinto es el del devocional familiar que hicimos juntos. Sí. Esos son los más escuchados hasta ahora. Qué bueno. Y el siguiente... Y es bueno porque ponen los fundamentos, Sí, exacto, ¿verdad? exacto. O no sé si es así porque escuchan esos y luego ya no quieren escuchar más. Bueno, Pero también. bueno, por lo que sea la razón. Vamos a pensar que no es por eso. Pero bueno. luego probablemente el que sigue es el de planificación familiar con Dr. Miguel Núñez. Sí, Ese sí fue un tema que recibí muchísimas preguntas y mensajes y gracias al hermano por ayudarnos a contestarlos. El tiempo corre. Sí, 2 o 3 preguntas. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida en este proceso de 3 años de realizar el podcast? ¿Por qué nos compartes algo que Dios te ha enseñado por esto? Creo que a veces las personas piensan, bueno, tú haces un podcast sobre la crianza porque tú ya sabes. Pero todo. No es así. Sabes todo, claro. Si todavía no tienes adolescentes, espérate, porque creo que la meta del Señor en esa etapa es recordarte que tú no sabes nada. No. Pero creo que ha sido esa obra del Señor en mi corazón de recordarme, de humillarme constantemente y de convencerme cuánto Él es suficiente. Que incluso haciendo un podcast sobre la crianza, no es porque yo pienso saber, es porque yo quiero apuntar a las personas a donde sí pueden tener la sabiduría que necesitan. Sí. Entonces, yo creo que el Señor me ha enseñado mucho sobre qué es el servicio de verdad a las personas, a la comunidad cristiana, a la iglesia, y que sí requiere sacrificios, porque sí ha requerido, pero que esos sacrificios valen la pena 1000 veces, porque es una inversión en el reino de Dios. Y creo que me ha hecho ver mi propia crianza con otros ojos, ver la gracia de Dios en la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, disfrutar el tiempo que tenemos y anhelar que muchas familias puedan experimentar la gracia de Dios en sus vidas. ¿Cuál ha sido la bendición más grande que has recibido durante estos años? Yo creo que la bendición más grande es entender cuán grande es la comunidad de la fe que Dios tiene en este mundo. Creo que todos, incluso con el internet y todo eso, tendemos a vivir en nuestra burbuja, ¿no? Uh-huh. Y me he sentido como asombrada. Veo simplemente las estadísticas de cuántos países nos escuchan. Recibo mensajes constantemente. Vivo en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Estados Unidos, en España, en muchas partes. Y pienso, cada uno de esos mensajes de esas personas representa familias e iglesias locales. Y te quedas como, wow, el Señor está obrando en todo el mundo. Y eso es una bendición porque vemos el mundo y hablamos de cuán mal está, pero Dios está obrando y eso para mí ha sido una bendición muy grande. ¿Tienes algunas peticiones que compartir? Quizás algo para el futuro o algo que tú sientas
que tienes una Sí. necesidad en tu propia vida. Sí, yo agradezco porque hay muchas personas que cuando escriben dicen que oran por el ministerio y yo agradezco eso porque es un esfuerzo humano que necesita la gracia y la ayuda divina. Y muchas veces he fallado en recordar eso y en realmente orar como debería. Y creo que las oraciones de los demás ayudan. Y obviamente, pues, una de las peticiones obvias, ¿verdad? Es la sabiduría. La sabiduría para constantemente... yo quiero sabiduría para no enfocarme en temas de moda cuando es más necesario enfocarme en temas bíblicos. Pero tampoco quiero descartar lo que las personas hoy en día están viviendo. Entonces, eso requiere mucho como un equilibrio y mucha sabiduría y a veces yo sé que no la tengo y sé que el Señor la provee en su tiempo. Y gracia, yo personalmente, si oran por mí, por los que hablamos aquí, que hablemos la verdad en amor. Porque a veces el fervor por decir la verdad puede comunicarse como algo sin gracia y sin amor. Y nunca queremos que suceda eso, que incluso alguien inconverso pudiera escuchar y sentir esa gracia y ese amor que Dios les ofrece, ¿verdad? Entonces sería como 2 peticiones que por ahora quisiera mencionar. Pues gracias, Susi, por dedicarnos este tiempo, contarnos un poquito de tu vida. Obviamente yo ya conozco muchas de estas cosas, pero es una oportunidad para que los que escuchan también te puedan conocer, que puedan orar por ti. Y si pedimos que oren, como esposo yo veo el esfuerzo, la inversión de tiempo, que no siempre es fácil. Podemos pensar, ay, pues qué genial estar en un podcast y que muchas personas te escuchen, pero es mucho trabajo. Y entonces oren por Susi, que Dios le dé fuerzas, que le dé esa visión para continuar adelante. Y gracias por escuchar. Y confiamos que Crianza Reverente en su episodio 100, que ha sido diferente, también haya sido de bendición para ti. Pero sobre todo pedimos que Dios use los 99 episodios anteriores y Dios mediante los 99 que sigan o cuantos más vienen para seguir haciendo su obra en tu vida, en tu familia, y que realmente todos nosotros podamos llevar nuestra crianza de los hijos que Dios nos ha encomendado a su presencia y criarlos delante de Él de una manera reverente, que le honra, que refleja nuestro temor que tenemos de Él, y que nuestra familia pueda expandir el reino de Dios y que así Él sea glorificado. Muchas gracias y que Dios te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente episodio de Crianza Reverente.